Buenas tardes, jóvenes. Espero que estén bien junto con sus familias. Primeramente, déjenme decirles que les extraño y que el deseo de mi corazón es haber podido tener esta reunión de una manera presencial, pero Dios sabe por qué hace las cosas, Él sabe por qué tocó que este año fuera así. A nosotros como hijos de Él nos toca estar en oración primeramente, después seguir con las indicaciones que nos dan nuestras autoridades para así pronto poder estar reuniéndonos cara a cara. Me gustaría dejarlos con dos cosas en este video. Número uno, seguir evangelizando y seguir ganando más almas para Cristo. Y número dos, seguir siendo luz en medio de todo lo que nos está aconteciendo. Dios les bendiga. Hola, muy buenas tardes muchachos, que Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de la regional del mes de junio. Mi nombre es Israel Álvarez, yo soy el encargado del departamento de jóvenes en la Iglesia Bautista Torre Fuerte. Reciban todos un cordial saludo de parte del pastor Rosendo Aguirre, de su esposa la hermana Graciela y de todos los miembros que componen la Iglesia Bautista Torre Fuerte. El día de hoy tengo una bendición que es compartir con ustedes este mensaje de esta regional y les voy a pedir de favor que me acompañen a dar lectura a los primeros dos versículos donde está basado este mensaje, que es el Salmo 27, y le vamos a dar lectura a los primeros dos versículos de este Salmo. Salmo 27, un salmo muy conocido y en los últimos meses muy utilizado, muy recordado. Vamos a dar lectura, muchachos. Dice así la palabra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Así inicia este salmo con estos dos primeros versículos, y sobre todo el primer versículo es ampliamente conocido y utilizado, les decía, en estos meses. Vamos a orar, muchachos, para dar inicio al mensaje. Señor, les te damos en esta hora por tu bondad, por tu fidelidad con nosotros. Te pido en esta hora, Señor, que este mensaje sea de bendición, Señor, que sea un mensaje que impacte en la vida de los muchachos. Y, Señor, que ellos puedan conocer y puedan saber, Señor, que aún en medio de los problemas, Padre, podemos confiar plenamente en ti, podemos saber que tú haces grandes cosas en medio de las situaciones difíciles de este mundo. Te pido que seas tú el que hable, Señor, que seas tú el que transmita en sus corazones esa pasión, Señor, ese amor, Señor, por buscarte, por buscar tu rostro y por hacer tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, muchachos, como todos conocemos, o básicamente lo que hemos vivido en estos últimos 3 meses prácticamente, es por todo conocido. La situación del COVID-19 pues nos ha impactado a todos, y no es casualidad que este tema o el nombre del tema de este mensaje se titule ¿Sientes temor? Como una pregunta hacia ti, una pregunta que creo que todos podemos contestar sinceramente, y más como te lo comentaba en estos tiempos, que son tiempos difíciles, que son tiempos de angustia para muchas personas. Muchas personas han sufrido esta pandemia de una forma diferente. Tal vez algunos nos ha afectado de forma diferente, a otros más, pero todos, y prueba de ello es esta transmisión, todos hemos sido afectados de una forma u otra a través de esta pandemia. Y precisamente, les decía, no cabe duda de que Dios habla a través de su palabra, y nada es casualidad, no es casualidad que sea titulado este tema Sientes temor, y basado en este Salmo 27. Sabemos que hemos experimentado, o cada uno de nosotros ha experimentado de diferente forma o en diferentes aspectos esta cuarentena, esta pandemia, estos problemas que ha habido no solo en nuestra región, sino en todo el mundo. Tal vez a algunos les ha afectado obviamente en sus estudios, en sus trabajos, en su salud. Y es precisamente eso, la forma en que nosotros
somos afectados o la forma en que reaccionamos ante esta situación por medio o a través de la cual Dios nos habla a todos nosotros. Mucha gente, yo he sabido que esta pandemia le ha generado sentimientos de tristeza, sentimientos de angustia, sentimientos de desesperación tal vez, o de frustración al tal vez perder sus trabajos, perder su salud. Y es importante saber que en medio de todo esto Dios está obrando, Dios tiene el control de todas las cosas, y más aún que nosotros conocemos de Dios, conocemos la salvación que Dios, o experimentamos la salvación que Dios nos ha dado, pues mucho más tenemos que confiar en que Dios va a hacer las cosas y que Dios tiene el control de estas cosas que están pasando actualmente en nuestro país. Quiero llamar tu atención primeramente y enfocarme en este primer versículo de David. Como te decía, un versículo muy conocido. De hecho, hay cantos basados en este primer versículo. Y aquí en especial vamos a ver el por qué David llega a escribir estas palabras en este salmo. No es casualidad, obviamente, que David durante toda su vida, obviamente, experimentó esa gracia de Dios, ese socorro de parte de Dios a través de cada una de las etapas de su vida. Y no es casualidad que David escriba, obviamente, este Salmo 27. En especial el primer versículo, muchachos. Aquí David da tres cualidades a Dios, o le da tres adjetivos a Dios, o lo describe de tres maneras, si así lo quieres ver en este primer versículo. Como te dije, actualmente pues tenemos esta contingencia, y a algunos nos ha afectado de una forma diferente. Y precisamente en tiempos de angustia vemos realmente de qué estamos hechos, o vemos también qué hay realmente en nuestro corazón en estos tiempos de angustia. Y vemos aquí cómo David derrama su corazón a través de este Salmo 27, y cómo nos permite ver un poco de cómo él pensaba en esas situaciones difíciles, y cuál era el actuar de él en esos momentos de angustia. Como te decía, él le da tres cualidades a Dios en este versículo 1. Él dice que Dios es luz, dice es mi luz, salvación, y que es la fortaleza de su vida. Creo que David experimenta o da estas cualidades a Dios porque experimenta el lado contrario, o las cualidades opuestas a lo que hace, a lo que él dice de Dios. ¿A qué me refiero con esto, muchachos? Muchas de las veces, cuando todo marcha bien, cuando todo está bien, cuando tengo salud, cuando tengo trabajo, cuando todo marcha sobre ruedas, como se dice, es muy fácil olvidarme de lo que Dios está haciendo en mi vida, porque pues, son bendiciones que normalmente ya acepto como algo común, que son bendiciones que son simples a cierta forma de pensar. Y muchas veces no somos agradecidos con Dios. O tal vez lo consideramos poco, queremos mucho más todavía de parte de Dios. Pero David llega a escribir este salmo. Exactamente no sabemos la etapa en la que lo escribe, pero lo que sí sabemos es el proceso que tuvo que pasar para que David diera estas tres cualidades, o diera estos tres adjetivos a Dios. El decir que es luz, el decir que es salvación, y el decir que es fortaleza. Como lo sabemos, David empieza, o vemos la vida de David desde que era un pastor. Lo vemos después siendo ungido como rey de Israel. Después lo vemos derrotando al gigante Goliat. Lo vemos siendo general de los ejércitos de Israel a muy temprana edad, más o menos como unos 20 años tenía cuando Saúl lo puso como general de los ejércitos. Y a través de esas etapas, en cada una de ellas, él experimentó, como te comento, el lado contrario de lo que él dice aquí ya en esta etapa de su vida.
Él experimenta, en lugar de luz, en ese momento él experimenta oscuridad. Lo vemos obviamente cuando le sirve a Saúl por un tiempo y Saúl lo intenta matar, lo intenta asesinar. Vemos esa parte de oscuridad que hay en él, vemos cuando va y vive con los filisteos también. Y esa etapa de su vida le da el proceso, o tiene el proceso para obviamente después explicarnos y decir que Dios, aún a pesar de que él se encontraba en tinieblas o en oscuridad en esos momentos, Dios es su luz y se aferra a esa cualidad que él describe de Dios. Por otra parte, dice que Él es salvación. Y no podemos experimentar salvación, muchachos, si no sabemos que estamos en condenación. Muchas veces sabemos lo que es, como dice la palabra de Dios, eh, sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Entonces eso para Dios es pecado. El conocer los estatutos y las normas que Dios rige, y muchas veces por nuestra rebeldía no seguirlas, pues es también el conocer esa otra parte, el saber que Dios tiene una salvación, pero también saber que Dios es justo, es un juez justo, y también hay una condenación si no hago lo que Él dice en su palabra que hagamos. Y la última aseveración que hace aquí David es la fortaleza. Precisamente sabemos que David gran parte de su vida fue un guerrero experimentado en el campo de batalla, y aquí llega un proceso donde dice que Dios es su fortaleza. Sabemos que en la antigüedad pues muchas veces las ciudades eran asediadas meses por ejércitos, y tal vez en este mundo te has sentido asediado por diferentes circunstancias, ya no por un ejército literal, pero sí por motivaciones, por ideas, por problemas, por angustias, por aflicciones, en el cual no encuentras una salida a ese cerco que se ha formado sobre ti. Pero David nos recuerda exactamente estas tres cualidades de Dios, y luego se hace una pregunta él mismo ahí en ese primer versículo: ¿de quién temeré y de quién he de atemorizarme? Digo, hace un juego ahí de palabras en este primer versículo, y posteriormente pues vamos a ver en los demás versículos cómo él hace ejemplos de lo que Dios ha hecho en su vida y de lo que hará en su vida. Y sobre todo David se marca un objetivo en su vida, que es el estar en la casa de Jehová, el contemplar su hermosura. Y precisamente vamos a leer estos versículos siguientes después del 2. Versículo 3 y 4 dice así: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he mandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una vez que David ya entendió, ya comprendió lo que es estar en oscuridad, lo que es estar en condenación y lo que es estar sin protección, sin una fortaleza, una vez que David llega a entender que Dios le provee todas esas bendiciones a él, entonces David se traza este objetivo que lo vemos aquí en el versículo número 4. Él dice: una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esos son los versículos favoritos, donde realmente David expresa el anhelo que él tiene por estar en intimidad con Dios, por estar contemplando, dice él, la hermosura de Jehová. Y precisamente en medio de todo esto, muchachos, te ha tocado vivir, y les he comentado a mis jóvenes de la iglesia, que en especial esta generación les ha tocado vivir algo que no se había vivido anteriormente en las generaciones pasadas, que es prácticamente el estar envueltos, o el estar alrededor obviamente del pecado, como
pues siempre lo ha sido, pero en especial en esta época, en esta generación, donde tenemos infinidad de distracciones, donde tenemos infinidad de ideologías. Y precisamente es el trazar como joven cristiano un objetivo de vida. Eh, lo puedes hacer de manera secular, me refiero a tu trabajo, tus anhelos materiales. Eso no tiene nada de malo, pero a lo que voy es que busques lo espiritual antes de lo material, como dice la palabra. ¿Cuál es? Yo creo que si les pregunto a la mayoría de los muchachos, tanto hablando de cristianos como no cristianos, y si les pregunto cuál es el plan de vida que tienes, obviamente me van a decir, no, pues quiero un buen trabajo, quiero una buena casa, quiero un buen carro, expresando cosas materiales. Pero me gustaría que te preguntaras cuál es tu plan de vida en cuanto a tu relación con Dios. Así como lo hace en este versículo número 4 David, él traza este aspecto de su vida y se propone alcanzar este objetivo, que es el contemplar, el estar en intimidad con Dios. Y precisamente es eso tu plan de vida. Tu plan de vida es buscar el rostro de Dios cada día, ser agradecido por lo que tienes, o en cambio la importancia se la llevan esas cosas materiales, que otra vez, no me malentiendas, no quise que tenga algo de malo, pero estás poniendo a Dios en primer lugar, confías en Dios ante todo. Esta situación que hemos pasado con la contingencia, pues nos ha mostrado mucho a través de estos días que hemos tenido para reflexionar, que hemos tenido para meditar en Dios. Y yo creo que a ti como joven también es importante y es vital que estés obviamente dentro de esta relación con Dios como debe de ser, esta intimidad que debes de tener con Dios, porque así, de esta forma, vas a conocer el plan de Dios que tiene para tu vida. De otra forma, te vas a dejar envolver, te vas a dejar llevar por la corriente de este mundo. Este mundo sabemos que actualmente no quiere saber absolutamente nada de Dios, no quiere saber de su salvación, no quiere saber de sus estatutos, no quiere saber de reglas, está completamente negado, hace completamente oídos sordos a esta situación. Al contrario, el mundo quiere lo material, quiere cosas nuevas, quiere cosas de distracción. Obviamente todas estas provienen del corazón del hombre. Y más adelante en el versículo 5, 6 y 7, aquí nos muestra David o nos da unos ejemplos de lo que será o de lo que él espera en Dios que haga a través de estos tiempos difíciles. Dice el versículo 5, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, dice el versículo 5. El versículo 6 dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas. Aquí vemos la respuesta de David a estos tiempos difíciles. Dice que una vez pasado estos tiempos difíciles, vemos la reacción que hace David aquí. Dice, yo sacrificaré en sus tabernáculos sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Vemos cómo David tiene una pasión por alabar a Dios, una pasión por estar dentro de lo que es el tabernáculo de Jehová, el templo de Jehová, y cómo David se propone también esta otra meta, no solamente el contemplar la hermosura, el inquirir en su templo, sino también cantar y entonar alabanzas a Jehová, el demostrar ese agradecimiento a través de una de las cosas que David solía hacer, que era cantar, que era entonar alabanzas a Jehová. Y vemos este proceso, como les comentaba, en cuanto a lo que hace David y cómo tiene que pasar y conocer tanto la oscuridad, como ya mencionábamos, tanto lo que es el desamparo, a la condenación, y a sentirse sin protección, para que pueda llegar a David a decir todo esto de Dios y
para que se pueda trazar esta meta que Él tiene a través de estas palabras. Después en el versículo 7 tenemos, dice, oye Jehová mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Versículo 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Versículo 9, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y otro versículo también muy conocido, el versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues, versículo 12, a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Como te comentaba también, es importante notar que en esta generación, muchachos, estamos rodeados por ideologías, estamos rodeados por diversas situaciones que tú como joven tienes que superar, que tienes que sortear. Esto no lo puedes hacer tú solo, esto se hace en intimidad con Dios, llenándote de Dios cada día, santificándote cada día. Mucho he comentado con mis jóvenes de la iglesia este tipo de sociedad en la que estamos envueltos. Bastarían muchos mensajes para llegar al fondo de esto, de este pensamiento del ser humano en estos tiempos, pero lo que yo quiero que reflexiones es cuál es mi participación o cuál va a ser mi reacción, así como lo fue la de David. ¿Cuál va a ser mi reacción en tiempos difíciles? Creo que esa es la pregunta también que quiero hacerte en esta tarde. ¿Cuál va a ser mi reacción? ¿Cuál va a ser mi actuar en estos tiempos difíciles? Es impresionante. Yo tengo contacto con jóvenes. Soy maestro de nivel básico y de nivel superior. Y tengo contacto mucho con jóvenes. Entonces es impresionante cómo hay un vacío en el corazón de esos jóvenes. Es impresionante cómo se dejan llevar por cualquier ideología que puedan ver. Es impresionante cómo a ustedes les ha tocado vivir en una sociedad altamente comunicada, que hace 50, 60 años ni se podía imaginar la comunicación que tenemos ahora con la tecnología. Ahora pasa algo al otro lado del mundo y inmediatamente lo vemos en segundos en esta parte del mundo. Pero eso también ha generado un desencanto o un vacío, por así decirlo, en los jóvenes. Están sobresaturados de información, no saben ni qué creer, no saben ni qué pensar, no saben qué ideología de las tantas que se mencionan van a tomar en diferentes aspectos. Es impresionante ver cómo el día de hoy un streamer de videojuegos puede tener más views en vivo, más de 1000, más de 2000 views en una sola transmisión de un gameplay de videojuegos, que el mensaje de una iglesia bíblica que está tratando de alcanzar a esas almas a través de los mensajes, tratando de informar a otros y al mismo pueblo de Dios acerca de las cualidades de Dios, acerca de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es impresionante ver cómo la gente del día de hoy está totalmente apartada, está totalmente alejada de lo que es el conocimiento de Dios. Y precisamente eso lo que tú puedas generar como joven, y lo que nos vemos aquí un poco del pensamiento de David en estos salmos. Vemos el clamor que hay de David en estos versículos 6, 7 y 8 y 10, donde él le pide que sea escuchado por Dios, que no se aleje de él. Vemos ese clamor, podemos sentir en estos versículos. Dice, oye Jehová mi oración, versículo 7, con que a ti clamo. ¿Alguna vez has clamado a Dios así como lo hace David aquí en estos versículos? ¿Alguna vez le has pedido a Dios que no se aleje de ti, que no te deje, que no te desampare? ¿Alguna vez le hemos pedido a Dios con esta clase de clamor? ¿O simple y sencillamente hacemos una oración rutinaria, hacemos una oración de unos máximo 2, 3 minutos, 5 y listo? Era impactante. Hace algunos meses hicimos una dinámica en iglesia donde poníamos
una especie de horario o de calendario o de, pues sí, una tipo agenda diaria. Y en esta agenda teníamos que poner cuánto nos llevaba pues cada actividad diaria en nuestra vida. Pues poníamos pues que, no sé, en la mañana me levanto, me arreglo, voy al trabajo, voy a la escuela, regreso del trabajo, hago mis pendientes. Bueno, ¿cuánto tiempo? La dinámica era cuánto tiempo le dedicamos a las cosas personales o seculares y qué otro tiempo le dedicamos a Dios. Y lamentablemente en el recuento de las 24 horas, ¿qué tanto le estamos dedicando a nuestro Dios? ¿Qué tanto estamos clamando porque Dios haga o muestre su gracia con las personas que no le conocen? ¿Qué tanto esas 24 horas estamos clamando realmente, postrados ante Dios, eh, pidiendo que Dios nos muestre su voluntad? Y realmente era impactante saber que de esas 24 horas, yo creo que ni siquiera una hora llegábamos en esa relación con Dios, para nuestra vergüenza, lo digo. Y a través de esa situación Dios nos enseñó varias cosas, aprendimos varias cosas, varios jóvenes se sintieron motivados a cambiar esos hábitos. Y lo mismo te pregunto a ti, ¿cuál o qué tanto de esas 24 horas que tiene el día le dedicas a Dios? ¿Una hora, 2 horas, 3 horas, 5? ¿O todo el momento estás pensando en Dios, todo el momento te estás comunicando con Dios? Es precisamente ese clamor que vemos aquí en este salmo, estos versículos, del versículo 5 al versículo 10. En el versículo 11 especialmente le hace una petición David a Dios. Le dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, versículo 13, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Cuál es tu rol, joven, señorita, en estos tiempos? ¿De qué manera vas a impactar a través, obviamente, de las enseñanzas que tú tienes con Dios? No de lo que tú puedas hacer, no de lo que tú puedas generar como ser humano, de tus talentos, para nada, sino de qué forma va a impactar ese corazón sensible a la voz de Dios, de qué forma va a impactar mi ejemplo hacia otros en la iglesia, en el servir, en el mundo secular, qué tanto estoy impactando ahí en ese ámbito. ¿Saben que soy cristiano? ¿No lo saben? ¿No lo notan? No sé. Responde tú mismo esas preguntas. Y precisamente quisiera que esto sea de provecho para ti, este ejemplo de David. Les digo, no sabemos en qué etapa lo escribe, pero sí podemos inferir que ha pasado bastante tiempo sintiendo temor. Eso es innegable. Pero cada vez que él siente temor, él recuerda que su confianza no está puesta en su talento, su confianza no está puesta en absolutamente nada terrenal. Su confianza está puesta en Dios, y Dios es soberano. Dios tiene el control absolutamente de todo. En estos tiempos de angustia, en estos tiempos en los que muchas cosas están pasando con la sociedad, muchas cosas están pasando con las personas, sintiendo diferentes o teniendo diferentes sentimientos de angustia, de soledad, tal vez de aflicción. ¿Cuál es mi rol ahí en este momento de aflicción? Hay una cita que también quisiera compartirles, muchachos, fuera del salmo, pero que también nos da una pauta para un contexto en esta situación, que es Habacuc. Permítanme un momento. Es Habacuc 3:2. Si quieres ir conmigo ahí a la cita, libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2.
Si ya lo tienes ahí, vamos a leerlo. Dice así: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Esta parte de la palabra de Dios dice en especial que habla de avivar, precisamente dice, dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Es precisamente esta parte que quiero resaltar de este texto. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y es tiempo, muchachos, de avivarnos, es tiempo de que sea retado, no por las palabras de alguien, no por las ideas, sino por la palabra de Dios, que es el mayor reto que tenemos. Es tiempo de que despiertes si es que estás dormido. Es tiempo de que te pongas a cuentas con Dios si no lo has hecho. Es tiempo que reafirmes tu salvación, o que realmente pienses si has estado siguiendo tal vez enseñanzas diferentes, o tal vez tus propias ideas, y realmente si has estado siguiendo la voluntad de Dios en tu vida. Es tiempo de que esta generación se levante de una forma en la que Dios quiere que se levante, no con sensacionalismo, no con ideologías de hombres, sino con la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere en esta hora, que tú seas retado en este momento a realmente confiar en Dios, realmente poner toda tu confianza en que Dios va a hacer su voluntad en tu vida. Precisamente David nos muestra esto y nos escribe estas palabras. Y la última parte del texto, la última parte del versículo, de todo el texto 27, el versículo 14, dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Eso es lo que nos dice esta parte del texto, la última parte. Y es precisamente eso lo que quiero dejarte en esta tarde. Pon tu confianza en Dios. Eso es lo que nos dice la última parte del texto. Sí, pon tu confianza en Dios. No importa las circunstancias que vengan, no importa la situación que puedas estar pasando. Yo no sé ahorita cómo estás tú, no sé las situaciones que han venido a tu vida en estos últimos 3, 4 meses. No sé qué tan dura es la situación en tu hogar. No sé si has perdido el trabajo, no sé si algún familiar ha perdido el trabajo, si algún familiar, o has perdido algún familiar, o algún familiar está enfermo. No lo sé, Dios lo sabe exactamente. Pero precisamente eso es lo que nos da la confianza, al saber que no confiamos en absolutamente nada terrenal, sino que nuestra confianza está puesta en el Dios que puede hacer grandes obras. Nuestra confianza está puesta en esa luz que puede resplandecer en medio de las tinieblas. Nuestra confianza está puesta en esa fortaleza en contra de lo que se pueda levantar en contra nuestra. Y nuestra confianza está puesta sobre todo en la salvación de nuestras almas y de nuestras vidas. Ya no somos condenados, ya no somos señalados. Ahora que la gente conozca, que la gente vea esa luz que reflejas a través de tu actuar. Que la gente conozca realmente la salvación de nuestro Dios para este mundo perdido. Y que la gente conozca que en tiempos de angustia hay una fortaleza que podemos ir y en la que podemos escondernos, como dice David, y podemos estar seguros y confiados que no importa lo que venga en nuestras vidas, no importa lo que pase en el mundo, Dios tiene cuidado de nosotros y Dios es soberano. Si el día de mañana algo pasa conmigo, lo que Dios quiera, Dios es soberano, Dios tiene el control de todo y en eso tengo mi confianza puesta. Si algo le pasa a mi familia, Dios tiene el control de todo y tengo mi confianza plena en que Dios va a hacer lo mejor para mí, cualquiera que esto sea. Lo puedo ver tal vez como una tragedia, o humanamente tal vez sea una tragedia o una bendición, no sé, pero Dios siempre va a estar en control
de todo. Y ten confianza en que Dios así lo va a hacer. No quiere decir que todo va a salir bien, tal vez no sea el plan de Dios para nuestras vidas. Tal vez esa particular situación te va a beneficiar o te va a volver o a hacer volver a Dios, no sé. Pero ten por seguro que Dios tiene el control de todas las cosas y puedes confiar en Él en cualquier situación que venga. ¿Cuál es tu rol en esta generación, muchachos? ¿Cuál va a ser mi actuar a través de esta situación? Las cosas negativas que yo pueda hacer, las cosas buenas que yo pueda hacer como ser humano, no tienen nada que ver con lo que Dios pueda hacer en mi vida. Si me dejo llenar por su espíritu, si me dejo moldear por su voluntad, si rindo mi ser a Él. Esa es la cuestión. Vamos a orar, muchachos. Señor, gracias te doy en esta hora, Padre, por haberme permitido compartir con los jóvenes, Señor, este mensaje. Y ese mensaje también ha sido para mí, Señor, para todos nosotros. Creemos firmemente que tú tienes el control de todas las cosas. Sabemos que podemos confiar plenamente en ti, Señor, sin dudar, y que tú vas a hacer tu voluntad sobre todas las cosas. Te pido por la vida de cada uno de los jóvenes de las iglesias que están viendo la transmisión, Señor, que tú seas con ellos, que tú seas con sus familias, que tú seas con sus pastores, con los líderes de las iglesias, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre Santo, que nos muestres tu gloria a través de la intimidad que podamos tener contigo, Señor, a través de buscar tu rostro cada día, a través de la santificación, Señor, a través de menguar yo, Señor, para que tú puedas vivir en nosotros. Gracias te damos en esta hora por todo lo que has hecho. Gracias por tus palabras, Señor, por tu mensaje. Y gracias, Señor, porque hasta el momento tú nos has ayudado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, muchachos, pues esto fue el mensaje. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. Y en un momento más, bueno, ya van a recibir instrucciones para que puedan seguir la siguiente parte de la regional a través de Zoom. Y bueno, ahorita les van a dar instrucciones sobre ese asunto. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias por haber sintonizado la transmisión. Reciban otra vez un saludo de parte de todos los miembros de Torre Fuerte y que Dios los bendiga. Muy buenas tardes, jóvenes. Agradecemos a cada uno de ustedes que pudo presenciar este culto en línea. Y pues bueno, reciban un cordial saludo por parte de la Unión de Jóvenes Torrefuerte. Y la actividad en Zoom va a consistir de la siguiente manera. Toda la gente que se registró tiene un líder de equipo. Entonces, cada uno de ustedes se va a enlazar en el link que les hayan enviado y pues bueno, vamos a tener un tiempo de juegos, dinámicas, y tener una convivencia pues ahora en línea y pues bueno, esperando pronto verles de manera presencial y pues cuídense mucho y Dios les bendiga a todos.